Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo en esta oportunidad con el propósito de compartir una enseñanza de la palabra del Señor sobre una doctrina que practicamos en las asambleas, como es el de la cubierta sobre la cabeza de la mujer. Esto es basado en la porción de 1 Corintios capítulo 11 a partir del versículo 2. Sin embargo, leamos por ahora el versículo 10 que dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Luego seguiremos otras porciones acá, deseando que el Señor añada prosperidad con la lectura de su palabra. Amén. Apreciados hermanos, es bastante interesante de que podamos refrescar estas doctrinas que quizás muchos han visto que se practican en la iglesia, pero que no sabe realmente a qué se deben y cuál es la base bíblica para ello. Toda práctica que nosotros tengamos en la iglesia debe ser respaldada por la palabra del Señor. La iglesia es la casa del Dios viviente y todo lo que hagamos en la iglesia tiene que ser porque el Señor lo ha mandado o porque Él ha dejado un principio como modelo para que nosotros lo hagamos. Porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. De manera que a través de la iglesia Dios va a mostrar al mundo lo que es el Evangelio de la gracia y la doctrina de Jesucristo. Ahora, es posible que algunos creyentes se estén preguntando por qué las mujeres tienen que cubrirse en la iglesia y qué significa esa cubierta que ella tiene sobre su cabeza. Bueno, lo hemos leído allí en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 10, que la cubierta de la mujer es una señal de autoridad que se coloca sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y en el contexto que está el apóstol enseñando acerca de esta doctrina, él va a indicar que no era una práctica exclusiva de los creyentes en Corintio, sino, según lo que él dice en el versículo 16, que esto era algo que se hacía en todas las iglesias de Dios. Y cuando él escribe la epístola a los Corintios, él va a indicar en el capítulo 1 que esto que él va a escribir acá también tiene validez para todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Por eso entonces la doctrina de la cubierta de la mujer es una doctrina importante. Es más, tiene carácter de mandamiento porque el versículo dice, por lo cual la mujer debe. Entonces es un deber, una obligación que tiene por la palabra de Dios. Entonces dice ese versículo que ¿qué es la cubierta? Es una señal de autoridad que la mujer se coloca por sujeción al Señor, donde ella está adoptando la posición que el Señor le está dando, y él va a explicar dentro del mismo contexto las razones por las cuales se hace esto. La primera razón está en el versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces la primera razón es porque el varón es cabeza de la mujer. Y Cristo es la cabeza del varón. Y Dios la cabeza de Cristo. Como se puede notar aquí, esto es un orden establecido por Dios que no tiene nada que ver con superioridad o inferioridad, sino que es un orden que Dios ha establecido de funcionabilidad dentro de la iglesia y aún en la creación misma. De manera que
Es lo que Dios establece aquí porque Dios es un Dios de orden. Y no es que el hombre sea superior a la mujer, así como tampoco Dios es superior a Cristo, sino que cada uno, conforme a lo que Dios ha establecido, tiene una responsabilidad y una función que cumplir. La segunda razón está en el versículo 4, cuando dice que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiera rapado. De manera que la segunda razón es porque es una afrenta a su cabeza. La cabeza del varón es Cristo, y por eso él, al orar o profetizar, él descubre su cabeza para representar por medio de ello que la autoridad que está presente allí, a la cual se está respetando, es la autoridad de Cristo. Y la cabeza de la mujer es el varón. Si una mujer está en la reunión con la cabeza descubierta, ella está afrentando a la cabeza del varón, que es Cristo, porque ella entonces está igualando la autoridad que está sobre ella, que es la autoridad del varón, a la autoridad de Cristo. Y por eso dice la Escritura que es una afrenta, una falta de respeto ante la autoridad que es Cristo en la reunión. Por eso la mujer debe cubrirse su cabeza, para que la gloria del varón, porque la gloria del varón es la mujer. Entonces por eso ella debe cubrir su cabeza, para demostrar por medio de este acto de que la única gloria y autoridad que se reconoce dentro de la reunión es la gloria de Cristo, la autoridad del Señor. Por eso dice el versículo 7 que el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y la otra razón por la cual dice que la mujer debe cubrirse su cabeza es porque es un orden que Dios ha establecido en la creación. Dice el versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces indican estos versículos que hemos leído de que no es que la mujer sea inferior al varón, pero sí que en el orden de la creación, allí en Génesis capítulo 1 al principio, el hombre fue creado primero y que la mujer fue creada a causa de la necesidad del varón, porque vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo, y por eso de la costilla de Adán le hizo la mujer como ayuda idónea del varón. Entonces, ese mismo orden que Dios estableció al principio ahí en el huerto del Edén es un orden que se debe mantener aún dentro de la iglesia hoy en día. No es que el hombre sea superior a la mujer, ni que el hombre sea independiente de la mujer, sino que la mujer fue creada para el hombre, ella procede del varón. Sin embargo, en la sabiduría de Dios, también él ha establecido que el hombre nazca de la mujer. Entonces, así como el nombre, y eso lo leemos en el versículo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. De manera que no hay independencia, que ambos necesitan funcionar juntos, pero siguiendo el orden que Dios ha establecido. El varón primero como la representación visible de la autoridad de Cristo, y la mujer
sujeta al varón, mostrando esa señal de autoridad sobre su cabeza. Y otra razón que dice allí es también en el versículo 10 que leímos, por causa de los ángeles. Entonces, eso indica de que en las reuniones de la iglesia hay la expectativa de los ángeles viendo el orden funcional que Dios ha establecido en la iglesia, y eso le enseña a ellos. Ellos están admirados de lo que es la creación de Dios y cómo Dios ha ordenado todas las cosas. Y cuando la mujer, ella de manera voluntaria toma la posición que Dios le ha dado y de una manera visible coloca sobre su cabeza una cubierta para de esa manera así no afrentar su cabeza y cubrir la gloria del hombre, que es la mujer. Entonces los ángeles están observando con admiración lo que hace el poder del evangelio en los hombres pecadores. Y eso es importante porque recuerden que al principio hubieron unos ángeles que se rebelaron uniéndose a Satanás contra precisamente el orden que había Dios establecido, y que ellos se subordinaron a la autoridad divina. Entonces, por eso se rebelaron contra Dios. Y por eso esto es una lección también para ellos. Entonces, en el versículo 13, el apóstol, en virtud de lo que él ha expuesto, esas diferentes razones por las cuales la mujer debe cubrirse su cabeza en la iglesia, él va a apelar a la conciencia de los creyentes, y él dice: juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La respuesta a esta pregunta es indudablemente no. No es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Y entonces él añade otro alegato allí de la razón por la cual ella debe cubrirse la cabeza. Dice que la naturaleza misma nos enseña que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello y al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces, naturalmente el cabello de la mujer es largo, y eso dice el apóstol acá, de que se convierte como en un velo natural que tiene toda mujer. Dios mismo demostrando a través de esto, de la naturaleza, el orden que él ha establecido. Pero hay una distinción aquí. Él está poniendo como ejemplo el velo natural, pero ese ejemplo que él está colocando allí es para indicar que si naturalmente la mujer tiene ese velo, bueno, en la iglesia ella debe cubrir su cabeza, mostrando eso. Entonces, no está indicando, como algunos dicen, de que, bueno, ya que tiene ese velo natural, ya no necesita cubrirse más en la reunión. No, es al contrario, que esa misma enseñanza que la naturaleza misma nos da por medio del cabello largo para la mujer y el cabello corto para el hombre, entonces eso es una razón más para que la mujer, aprendiendo aún de la misma naturaleza, pueda disponerse a cubrirse dentro de la congregación, en la iglesia, colocarse esa cubierta superficial visible como señal de la sujeción que ella tiene al Señor. Entonces, él concluye con esto. Sin embargo, él va a indicar que si alguno es contencioso, que si alguno no quiere aceptar esta doctrina, bueno, la iglesia de Dios no tiene esa costumbre.
y indicando con esto de que era una práctica dentro de las asambleas el de la cubierta de la mujer. Las argumentaciones de algunos hoy en día van a ir en contra de lo que es esta enseñanza. Algunos indicando que, bueno, esto se deja a la conciencia. No, ya hemos indicado en el versículo 10 de que es un mandamiento, es un deber. El otro argumento que algunos han dado es que esto era solamente para las hermanas de Corintios. No, la Biblia dice de que esto que se enseñó en la iglesia de Corintios es igual y es doctrina para todas las iglesias, los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Y el último argumento es que ya teniendo el cabello, la hermana teniendo el cabello largo, ya ese es su velo y que no necesita ponerse otra cosa. Eso es una mala interpretación de esta escritura. Al contrario, estos versículos dicen, y lo hemos leído, que ese mismo velo natural es una enseñanza de la naturaleza misma para nosotros tomar en cuenta de que debe la mujer poner una señal de autoridad sobre su cabeza. Entonces está la natural, y por eso las hermanas deben dejarse su cabello largo, que es la idea allí, el cabello largo en la mujer, y también en la reunión, esa es su cubierta del lado afuera. Del lado de la congregación, ella debe tener además sobre su cabeza una cubierta física, visible, artificial, que los demás puedan ver como esa señal de autoridad que ella coloca sobre su cabeza por sujeción al Señor. Entonces podemos concluir que la cubierta en la mujer es un mandamiento del Señor que todas las iglesias deben cumplir, y que la hermana que no quiere ponerse la cubierta es una hermana que va a afrentar su cabeza, que va a desafiar la autoridad del Señor y que va a dejar de darle gloria al Señor por ello. Entonces, que el Señor nos ayude a entender esa enseñanza tan importante que está en las Escrituras y que es una doctrina que debemos practicar. Que el Señor añada prosperidad a la lectura y explicación de su palabra. Amén.